Quiero dar una explicación, hermanos, si te siente un poco de frío, es porque hoy día no se pudo encender la caldera. Eso significa que como iglesia tenemos que muy pronto, con un grado de urgencia, cambiar el sistema de calefacción. Pero usted sabe lo que significa cambiar el sistema de calefacción. Muchos recursos. Por eso apelamos a su conciencia y pedirle la fidelidad en cuanto a la entrega de nuestros diezmos y ofrendas para poder pronto hacer este cambio, hermanos, porque no podemos ir en contra de la ley, no podemos ir en contra de lo que se ha establecido. En ese sentido, hay leyes en las cuales vamos a ir en contra, pero en esto de la contaminación tenemos que regirnos por la norma que se establece. Señor, gracias porque ahora nos permites con mucha reverencia abrir tu palabra. Y abrir tu palabra, Señor, significa entrar a una tierra especial. Queremos quitarnos el calzado hoy día, Señor, hablando en forma simbólica, y entrar en esta tierra santa, que es tu palabra, para extraer de ella la enseñanza que nuestra vida requiere en esta hora. Por eso apelamos a la unción de tu Espíritu Santo, Señor, para que unja mis labios. Señor, quite todo impedimento, Señor, y unja nuestros oídos también para estar prestos a oír. Tal como lo dice tu palabra, el que tiene oídos para oír, oiga lo que tú quieres decirnos en esta ocasión. En el nombre de Jesús, amén. Un poco de recuerdo, Pastor Barceló predicó sobre la identidad. Cuando se pierde la identidad, se pierde el foco de la vida. El hermano Israel predicó sobre la integridad. Cuando se pierde la integridad, se pierde la autoridad. 2 domingos atrás predicaba sobre la sal. Cuando la sal pierde su sabor, no sirve para nada. El domingo pasado hablamos de la luz. No se enciende una luz para colocarla debajo de un cajón, debajo del almud. Entonces Dios nos quiere guiar como iglesia, y este mensaje lo he denominado un mensaje a la conciencia. Si bien es cierto, lo he titulado Pasando Revista, pero es un mensaje a la conciencia nuestra. Es interesante que en el libro de Apocalipsis dice la palabra del Señor que cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, porque yo soy el primero, el que vivo. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos. Y el Señor comienza a pasar revista a las iglesias del Asia Menor. Y esa misma revista el Señor quiere pasarla a tu vida y a mi vida en esta mañana. Y cuando el Señor pasa revista, estoy hablando de un término quizá un poco militar, pasar revista, cuando el Señor pasa revista significa que Él quiere observar mi vida, quiere observar mi conducta, y quiere ver si nosotros somos sus fieles referentes en este tiempo, en este siglo, en estos tiempos difíciles, como decía mi hermano José Zamora el otro día, en los cuales se está introduciendo el mundo. Tiempo atrás tuve una descompensación en mi salud. Y cuando se produce una descompensación, cuando los ciertos niveles en nuestro cuerpo no están normales, algo no está bien, falta algún medicamento, falta una disciplina de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces el cuerpo se descompensa cuando las cosas no están funcionando bien.
¿Cuánto se descompensa una iglesia? ¿Cuánto se descompensa una iglesia? Cuando mi vida espiritual no está funcionando bien. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, quiero invitarles a escuchar esta palabra. Escribe el ángel, escribe al ángel de la iglesia. En el capítulo 3, versículo 14. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Dios nos bendiga a través de esta lectura. Una pregunta para reflexionar, y que a veces se sale esta pregunta en los grupos pequeños de estudio. ¿Cuál es el peor pecado? ¿Cuál es el peor pecado? Y uno empieza a catalogar los pecados y cada uno tiene su propia opinión. Pero la pregunta va más allá. ¿Cuál es el peor pecado que puede cometer un cristiano? Respuesta puede haber muchas. Y cada uno de nosotros puede dar su propia respuesta y quizás nunca nos pongamos de acuerdo. Por eso hay que ir a las Sagradas Escrituras y buscar una respuesta. Sabemos nosotros que el pecado original, ¿cuál fue? La desobediencia, ¿cierto? Y toda obediencia a medias también es pecado. Pero de esa desobediencia original se ha desencadenado toda la batería de pecados que el ser humano hoy día ha ido incorporando a su vida. Y ese pecado es el que está produciendo una descompensación en nuestra espiritualidad. Por eso es que se ore por mí porque no ando muy bien espiritualmente. Ore por mí porque esto, etcétera, etcétera. Esa descompensación producto del pecado. En Proverbios capítulo 6, versículo 16 al 19 dice: 6 cosas aborrece el Señor. Fíjese, 6 cosas aborrece el Señor y aún 7 le son abominables. Estamos hablando de pecados que Dios aborrece y que son abominables para Él. Los ojos altivos. A mí nadie me pone la mano encima. A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Ojos altivos. La lengua mentirosa. ¿Usted cree que existen mentiras blancas? ¿O piadosas? Más pecado todavía ponerle a una mentira que es piadosa. Las manos que derraman sangre inocente, Congreso, el Senado, que firman los documentos,
para que haya aborto en Chile? El corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies que corren presurosos al mal, el testigo falso que dice mentiras, el que siembra discordia entre los hermanos. Todos estos pecados, dice la Biblia, que Dios los aborrece. Pero no está hablando de la humanidad, está hablando de su pueblo. Cristo, el Señor de la iglesia, la cabeza de la iglesia, visita la iglesia del Asia Menor y pasa revista y queda sorprendido. Queda sorprendido porque lo que ve en la iglesia ve muy poco de Dios, pero ve mucho de humano. Y hay pecado. Pero aquí en este pasaje en el cual nos vamos a referir, hay un pecado que produce repugnancia. Hay otras versiones que no hablan de vomitar, sino que dicen: yo te escupiré de mi boca. Como usted bota el chicle, que ya no sirve. Así dice Dios. El yo conozco tus obras caracteriza lo que hoy está imperando en nuestras iglesias. Dios está mirando tu vida, mi vida. Y déjeme decirle que este mensaje primero es para mí y para cada uno de nosotros. Simplemente soy un portador de lo que Dios quiere decirnos, pero a todos. En este pasaje vemos tres tipos de personas: los fríos, los tibios y los calientes o los ardientes. Tres tipos de personas. Pablo los caracteriza como los fríos, los hombres naturales; los tibios, los cristianos carnales. Y se extraña es lo que Pablo dice: cristianos carnales. Pero también Pablo dice que los ardientes son los cristianos espirituales. Los fríos. Para Jesús, el hombre frío es aquel que no tiene discernimiento, que no razona adecuadamente. Por lo tanto, si no tiene conciencia de Dios, actúa como que no hay Dios. ¿Y qué dice la Biblia de este tipo de persona? Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces el hombre es natural. Para él es normal todo lo que pasa en el mundo. Se ríe, se mofa. Porque para él es natural hacerlo. Porque su esencia, su naturaleza está impregnada por el pecado, y la motivación de su conducta es porque el pecado que hay en él es el que le lleva a reaccionar y a vivir de esa manera desenfrenada. Y todo parece normal, todo parece legal. Para él no hay problema. Pero ¿qué pasa con este hombre natural? Para los censos se preguntan: ¿qué es lo que es? Soy cristiano. Soy cristiano. Pero este cristianismo es nominal. Es un hombre no alcanzado por la gracia de Dios. Están vivos biológicamente, pero muertos espiritualmente. Para Pablo, los fríos son los hombres naturales. Por eso dice en 1 Corintios 2:14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por consiguiente, el hombre natural es completamente incapaz de entender las cosas reveladas. No puede entender el Evangelio, porque solamente ha recibido el Espíritu del hombre. En los naturales, según el apóstol Pablo, se manifiestan las obras de la carne. O en los fríos,
Se manifiesta las obras de la carne que según Gálatas son, del capítulo 5 de Gálatas 19 al 21. ¿Cuáles son las evidencias? Las evidencias de los que viven en la carne. Y pongámonos nerviosos si alguna de las cosas que vamos a leer aquí, que es la palabra de Dios, yo la estoy practicando. Pongámonos nerviosos, hermano. Ponte nervioso ya. Porque lo que voy a leer, quizá algo yo estoy practicando en mi vida. Gálatas 5, 19 dice: y manifiesta son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esto, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Me tengo que poner nervioso, porque esta es una evidencia de un hombre natural, un hombre que no ha sido alcanzado 100% por la gracia de Dios, un hombre que ve a medias, un hombre y una mujer que necesita ser retocado por la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de aquel ciego que Dios tocó sus ojos, Cristo tocó sus ojos y le dice: ¿ves? Él le dijo: sí, Señor, veo un poquito, algo diviso, veo a los hombres, pero los veo como árboles distorsionados. Y lo volvió a tocar y le pregunta: ¿y ahora ves? Y él le dice: sí, Señor, ahora yo veo claramente. Entonces, hermanos míos, el hombre frío, el hombre natural, se deleita en toda esta lista de cosas. Pero la Biblia también habla de los cristianos tibios. Tibios, dice la palabra del Señor, por cuanto no eres frío ni caliente, sino que tibio, por lo tanto te vomitaré de mi boca o te escupiré. Tienen fuego, pero no arden, por causa del pecado. Esto me hacía recordar lo que dice la palabra: tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no escuchan, no oyen. Tienen boca, pero no hablan. Quizá tu tibieza, en un tiempo, tú ardías en el fuego del Espíritu. Como en el caso de la iglesia de Éfeso. Todos querían ser miembros de la iglesia de Éfeso. Todos querían ser miembros de la iglesia elite, de la iglesia top. Aquí hay muchos hermanos nuestros que se han ido a la iglesia top. ¿Cuál es la iglesia top de Temuco? Ustedes lo dijeron. Un hermano me dijo: Jordan, ¿por qué te fuiste a la alianza? Pastores que allá hacen 3 cultos en el día. ¿Y tú vas a los 3? No, voy al del mediodía, que es el que más me acomoda. Tibios. Tibios. Que buscan la manera de alabar al Señor, pero a mi manera, no a la manera de Dios. Una vida que ardió por un tiempo, como el caso de la iglesia de Éfeso, pero perdió su primer amor, aunque conservaba buenas obras. Dios le dice: reconozco tu arduo trabajo, tu esfuerzo, pero todo lo que haces no tiene valor, no tiene sentido, porque has perdido lo vital, has perdido la esencia de la vida espiritual, has perdido tu primer amor.
Por eso lo invita al arrepentimiento. Una vida espiritualista, una vida religiosa que se reaviva para Navidad, que se reaviva para la Semana Santa. Una vida que vive de la gloria del pasado. Antes, cuando estaban los misioneros, cuando estaban los gringuitos, daba gusto venir a la iglesia. Pero ahora hay gringuitas. Pero ahora que hay chilenos, ¿qué dijo usted? Es una descripción muy suave nomás de lo que es ser un cristiano. Un cristiano carnal, dice la Biblia, un cristiano tibio. Estoy haciendo la descripción para después llegar a la solución. Pero Cristo también habla aquí de la iglesia ardiente, un cristiano ardiente, un cristiano caliente en las cosas de Dios. Es aquel que discierne todas las cosas espiritualmente. No hay ninguna limitación para él. Todas las cosas que él hace para Dios, las hace porque lo hace por amor a Dios. Ha encarnado el gran mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Le pregunto, ¿usted ama a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza? Ese amén es comprometedor. Pero es un cristiano de élite espiritual. Y no lo hablo en un sentido peyorativo, sino que lo hablo en un sentido real de lo que significa. Es aquel que ama a Dios por sobre todas las cosas. Y no puede ser de otro modo, hermanos. Porque somos un pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo. Entonces tengo que vivir a la altura de aquel que murió por mí. Hasta que todos lleguemos a la plenitud de Cristo. Ese es el desafío, hermanos. Un gran ejemplo de este ardor lo vemos en el profeta Jeremías, que en la presencia del Espíritu Santo en su vida le impide abandonar su visión. Y él se resistía, pero dice la palabra en Jeremías 29, y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón un fuego ardiente, metido en mis huesos, metido en mis tuétanos. Y vosotros, traté de sufrirlo, y no pude. Traté de evitarlo, pero no pude. No pudo su boca callar, porque estaba el fuego de Dios metido en su esencia de vida, ahí en la médula. Y usted sabe la función de la médula, que es muy importante en el cuerpo humano. Otro caso es el Juan el Bautista. En la presencia del Espíritu Santo produce un arder, dice Juan 5:33, y él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Pero ¿qué vamos a decir de la presencia del Espíritu Santo ahí en Pentecostés y de ahí en adelante? Y cuando uno lee el libro de los Hechos y ve cada señal, cada situación que se producía por estos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice que traían de todos los lugares, los enfermos y los endemoniados, los traían y eran sanados por los apóstoles, porque estaban llenos de la presencia del Espíritu Santo de Dios. Es posible entonces, hermanos, arder en el fuego del Espíritu. Es posible. Pero tengo que dejar de ser tibio. Tengo que buscar más del Señor.
La presencia poderosa del Espíritu Santo hacía que ardieran con el fuego de la evangelización. En segundo lugar, hermanos, ¿cuál es el destino de la tibieza? ¿Cómo se manifiesta una vida tibia, un cristiano tibio? En primer lugar, una vida sin gozo por causa del pecado. Una vida sin gozo por causa del pecado. La vida cristiana se transforma en una carga. Asistencia temporal al templo. No hay oración, no hay estudio de la palabra de Dios. No hay alimento espiritual. Y cuando asiste al templo, todo lo critica pensando que el culto gira en torno a esas personas. David dice que por causa de la práctica del pecado se pierde el gozo. Salmo 32. Mientras callé en mi pecado, mientras traté de esconder mi pecado, es como el niño que a la madre le dice: hijo, no lleves un vaso de vidrio al living. Y él lo lleva y la madre lo descubre y se quiebra y él lo trata de meter debajo de la alfombra y sus manos se cortan porque ha desobedecido y quiere esconder la razón de su desobediencia. David dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Está diciendo un hombre robusto, un hombre ya empoderado como rey de Israel, que tenía todo el poder, toda la autoridad sobre él. Dice: mis huesos se envejecieron. Mi verdor se convirtió en sequedades de verano, mientras de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Es como la jaqueca que no te deja ni siquiera abrir los ojos. Así es el pecado que se practica. Dice la palabra que los que practican tales cosas. Todos somos pecadores, hermanos, pero hay pecado que se practica y que yo vivo en ese pecado. Eso es ser un cristiano tibio. Y que trato de congraciarme con Dios haciendo algunas cosas. A propósito del Día del Padre, cuando nuestros niños pequeños o ya lolitos quieren algo del papá, se ponen cariñosos. No hacen cariñitos, no dicen papito lindo, aunque el papá sea feo, pero él quiere obtener algo. Quiere obtener algo. Así es, cuando nosotros estamos viviendo en esa tibieza. Fíjense que cuando yo me portaba mal, y también me portaba mal, me pillaban al tiro. ¿Por qué me levantaba temprano? Para hacer algo, para congraciarme con mi mamá o mi papá. Me pillaban al tiro. ¿Qué hiciste, negro? ¿Qué hiciste? Entonces uno quiere congraciarse con Dios. Así es en la vida tibia. David dice entonces que por causa de la práctica del pecado, él perdió el gozo. Por eso cuando él se confiesa ante Dios, gime de lo más profundo de su corazón y le dice en el Salmo 51:12: vuélveme el gozo. Vuélveme, escúcheme bien, vuélveme, no dice devuélvemelo. No es Dios el que se lo quitó, fue Él que lo perdió. Por eso dice: vuélveme lo que yo perdí, vuélveme. En segundo lugar, es una vida sin fruto. Es una vida estéril, no hay evidencia de vida. Es como la higuera estéril. No puede dar frutos si
sino está unido a la fuente de la vida. Por eso Cristo dijo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. Escuchen esto. Se manifiestan también en el cristiano carnal o tibio algunas, quizás no todas, de los pecados que delante mencioné de un hombre natural. Se manifiestan algunos de las obras de la carne, pero quizás no todas, pero se manifiestan porque es un cristiano tibio. No les atrae la fraternidad, pero sí la convivencia con el mundo y se comienza a simpatizar con la práctica del pecado del mundo. Vale decir, son árboles sin fruto y nubes sin agua, pero se consideran simpáticos. ¿Cuándo un pastor es simpático para los jóvenes? Cuando es permisivo en su forma de pensar. Cuando es un pastor postmoderno. ¿Cuántos chicos? Cuídate, no. Hay muchas formas de cuidarte hoy día. Cuídate. Si Dios te ama. Esa es una verdad, pero es una verdad a medias. Dios te ama. Sí, pero no tolera nuestra falta de integridad. Tienen un concepto equivocado de sí mismo. Mira lo que dice el versículo 17. Pero tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Claro, pues la iglesia de la Odisea estaba en una ciudad como la Odisea, que era una ciudad próspera, era una ciudad que tenía, ¿no es cierto?, la mejor escuela de medicina de la época. Las mejores transacciones económicas se hacían allí. Estaban los bancos en esa ciudad. Estaba la mejor fábrica de lanas. Era una ciudad próspera. Entonces, muchos de ellos se convirtieron a medias y eran parte de la iglesia y llevaron a la iglesia conductas del mundo. Eso es ser un cristiano tibio. Tratar de traer a la iglesia conductas, principios de vida de la sociedad que no tienen nada que ver con Dios, pero se apartan de la verdad, se apartan del evangelio. Yo sé que es el padre que te está apurado por irse, hermano, pero me pasaron tarde el culto. Mi deber como pastor es terminar el mensaje. El que se quiera, y el que se va, se va. Pero tú dices, o sea, tiene un concepto equivocado, pero tú dices, yo soy rico, no tengo necesidad de nada. Miren lo que le dice el Señor, pero ¿sabes qué más? Tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. El Señor está pasando revista a tu vida y a mi vida. No te enojes conmigo ya, ¿vale? Enójate con el Señor, porque lee lo que dice la palabra. El Señor dice, pero eres un desventurado. ¿Se acuerda cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Y Dios Cristo le dice, bienaventurado eres Pedro. Y si el ego de Pedro se le fue más arriba de la cabeza. Y al ratito Jesús le dice, vete de mí, Satanás. Digo Pedro. Entonces, hermano mío, el Señor tiene que trabajar en espiritualidad día tras día, todos los días, para tener una vida espiritual equilibrada. La amarga queja del Señor, ojalá fuese frío o caliente. En el fondo el Señor le está diciendo, miren, ustedes no son ni buenos cristianos, ni son buenos mundanos. Ni buenos cristianos, ni buenos mundanos. Fíjese que la iglesia de la Odisea
Le pasó lo que le pasó a la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Éfeso se creyó la crema de la crema. La iglesia de la Odisea también le pasó lo mismo, pero por la situación económica. Como ya le dije, era una ciudad muy próspera y esa prosperidad llegó a la iglesia. Y cuando la iglesia se enriquece económicamente, se envanece, se siente autosuficiente, se llena de eventos y deja de evangelizar. Hermanos míos, no estamos para hacer eventos y eventos, estamos para evangelizar. Toda potestad me da del cielo y de la tierra, por tanto, id y vayan y hagan discípulos. Por eso el Señor se queja. La solución, y aquí voy terminando el tercer lugar, la solución ofrecida por Cristo, cuando la iglesia le dice, nosotros somos ricas y nos hemos enriquecido y no necesitamos de nada, Cristo le dice, no eres más que una desventurada, etcétera, etcétera. Versículo 18, por tanto yo te aconsejo. Me salió medio centroamericano, yo te aconsejo. Yo te aconsejo, dice el Señor. Como dice en el Antiguo Testamento, sus siguientes vengan a mí y compren agua sin dinero. Aquí yo te aconsejo que compres de mí, que busques mi riqueza, no la riqueza del mundo. Compra de mí oro refinado en fuego, vale decir, la riqueza de una vida pura por medio de la limpieza, para hacer oro puro. El oro tiene que pasar por el fuego a altos grados para que el fuego queme y incinere todas las impurezas y quede el oro brillante y resplandeciente. Dice la palabra, más si andamos en la luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Compra de mí oro afinado a fuego. En segundo lugar, compra de mí vestiduras blancas, vestirnos de una conducta exterior, vestirnos con una vestidura que sea digna de Dios, con una vestidura que emane de un corazón puro y de una mente pura, transformada por el Señor. Vivir de manera digna, vestirnos de manera digna de aquel que derramó su sangre para limpiarnos de todo pecado. Y al final de Apocalipsis dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida, para entrar por las puertas en la ciudad. Señor, dice el salmista, ¿quién entrará tus santuarios para adorar? El limpio de manos y el puro de corazón. Compra de mí oro, compra de mí vestiduras, compra de mí colirio, le dice, compra de mí colirio para que veas. Una medicina para nuestros ojos, para ver realmente cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es la voluntad de Dios que tú vivas así como estás viviendo, escondiendo el pecado o justificando el pecado, porque la sociedad posmoderna lo justifica todo. Digo yo, pero más que yo, dice la palabra. Por eso el llamado ahora es un llamado al arrepentimiento genuino. Hay que reconocer que la vida tibia es abominación ante Dios, porque es vivir una vida mediocre, y Él hace un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento, versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermano, este mensaje es para la iglesia de la Odisea, este mensaje es para nosotros como iglesia, no es un mensaje para el mundo. El texto de aquí, yo estoy a la puerta y llamo, no es para el mundo, lo usamos mucho en el evangelismo, pero no es para el mundo, es para reevangelizar la iglesia. Porque tenemos que reevangelizarnos.
un llamado al arrepentimiento, un llamado de gracia. Dios a través de la historia siempre ha llamado al hombre al arrepentimiento. Y este llamar es como un gemir de Dios. Es con dolor por el pecado, pero es con amor eterno te he amado. Por lo tanto, te prolongué mi misericordia. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Escuchen bien el texto. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué significa esto? Que una vida tibia, Dios no está presente en esa vida. Y Él quiere entrar. La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que el Señor cenó en tu corazón? Y cenaré con Él. Y cenaré con Él. Y Él conmigo. ¿Cuándo fue la última vez que Cristo cenó en tu corazón? Finalmente, debe haber un quebrantamiento total y absoluto. Debemos abrir la puerta de nuestro corazón de par en par. Este mensaje, como dije, no es para los incrédulos, es un mensaje a la iglesia que se ha descarriado en el camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Le está diciendo al pueblo de Israel, le está diciendo a la iglesia: iglesia amada, te has descarriado, has dejado tu primer amor, estás tolerando muchas cosas, has perdido la visión, has dejado de evangelizar. Está bien, tenemos que preocuparnos de la cartera, pero además tenemos que preocuparnos por aquellos que están sin Cristo. La caldera vendrá como resultado de todo lo demás. Si sientes compasión por tus amigos, un viejo coro, viejo Robinson, si sientes compasión por tus amigos, venga aquí a tomar la oración. Entonces háblales de tu Señor. ¿Cuál es la promesa? La promesa está en el versículo 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. 3:30, por favor. Al que venciere, le daré que se siente conmigo. Había dos discípulos que querían decirle al Señor: Señor, cuando venga en tu reino, yo quiero sentarme a tu derecha y mi hermano a tu izquierda. A todos los tipos. Jesús dice: al que venciere, le haré que se siente conmigo. Hermano, si te mueres hoy día, si yo me muero hoy día, ¿me iré a sentar con el Señor? ¿O tendré que, cabizbajo, caer en las profundidades de la vida, del infierno? Póngase de pie, hermano. Señor, bendícenos en esta hora con esta palabra. Quita, si alguien se ha enojado, Señor, quita el enojo. Quita el enojo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pido. Quita su enojo, quita su rabia. Porque ese no es el espíritu tuyo. Y habla nuestra conciencia. Y ministranos, Señor. Yo pido perdón por mi tibieza. No puedo pedir perdón por la tibieza de mis hermanos, Padre, pero habla en sus conciencias como has hablado ahora mía. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.